En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, queridos feligreses, en la ceremonia de confirmación y mucha gente, si comprendo bien, que ha venido de lejos para participar en la ceremonia. Dios se lo pagará, porque es un acto de devoción, evidentemente, y también de discernimiento, porque sin duda muchos de ustedes discernen que he aquí, en este monasterio, la verdadera fe. Y la confirmación es para confirmar en la fe. Confirmación, firmeza en la fe. La fe hoy está muy amenazada, está muy en peligro. Y tenemos constantemente, para así decir, que hacer nuestra lección de matemática, es decir, recordarnos constantemente las razones casi matemáticas, es decir, absolutamente reales, por las cuales nos encontramos aquí. El Concilio II Vaticano fue un desastre para la Iglesia y ha sido causa de una crisis que no se puede comparar con ninguna otra de las muchas crisis en la historia de la Iglesia. Es porque este concilio fue la culminación de un proceso de apostasía que empezó hacia el fin del medioevo. Los tres R's: Renacimiento, Reforma y Revolución. Renacimiento, siglo XIV. Renacimiento, siglo XIV. Reforma, siglo XV. Revolución, siglo XVIII. Y siempre el hombre estaba en este proceso alejándose de Dios y se alejaba siempre más de Dios. Con la Revolución Francesa de 1789, esta liberación del hombre, de Dios, hizo un gran paso adelante, porque los principios católicos, los principios verdaderos, estuvieron socavados por la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa abiertamente puso al hombre en el lugar de Dios. La Iglesia resistió. La Iglesia Católica supo desde el momento de la Declaración de los Derechos del Hombre, en el momento poco después de 89, la Iglesia supo inmediatamente y los papas dijeron inmediatamente que estos principios son profundamente falsos. Pero la revolución se estableció y con la liberación el liberalismo. Hacia los años 1830, hacia el año 1830, hubo un sacerdote francés, Félicité de Lanney, que trató de conciliar los principios de la revolución desde ahora establecidos en la sociedad humana y los principios del catolicismo. Fue sacerdote católico, pero también un hombre moderno que tenía mucha simpatía por lo que había pasado con la revolución. Se daba cuenta que había un enfrentamiento entre los dos
y trato de hacer una conciliación. Y así empezó lo que se puede llamar el catolicismo liberal o el liberalismo católico. El catolicismo liberal, digamos. Ahora bien, esta conciliación es muy popular, hasta incluso nuestros días. Es siempre popular combinar nuestro Señor Jesucristo y Satanás. Porque así puedo, para así decir, bailar con el demonio en esta vida y gozar con Dios en la vida eterna. Es una combinación muy gustosa para muchísimos hombres. Hay un único pequeño problema, no tan pequeño, y es que nuestro Señor no está contento con estos compromisos que dan la mitad o el cuarto o hasta solo la octava parte al demonio. Para Cristo es todo o nada. Tenemos que aceptar toda la fe católica sin negar una única parte. Y no podemos con el liberalismo aceptar con la boca todo el símbolo, todo el credo, pero con la mente socavar todo. Acepto todo y socavo todo. ¿Qué pasa? Es la falsa conciliación. Yo digo que creo todo, que yo creo en todo el credo, y hasta el fin, creo, dicen los liberales católicos. Por ejemplo, Benedicto XVI está convencido que él cree en todo el credo, sin duda. Pero, en el mismo tiempo, creen en el mundo moderno. Es decir, nosotros tenemos la verdad católica, y es la verdad, pero otros tienen otras verdades. Y nosotros no vamos a imponer nuestra verdad a ellos. Es como un matemático, una comparación muy sencilla. 2 y 2 hacen 4, y todos que tenemos mentes sanas sabemos que esta verdad, 2 y 2 hacen 4, es absoluto, es exclusivo y es único. No hay otra verdad sobre 2 y 2. Lo que 2 y 2 hacen. 2 y 2 hacen 4 excluye el error. Excluye el error más pequeño. Por ejemplo, 2 y 2 no hacen 3,9999999. No. 2 y 2 hacen 4, exclusivamente 4. Es decir, la verdad excluye el mínimo error en la matemática. Y en la matemática, generalmente los hombres de hoy aceptan esto. Porque para construir aviones, por ejemplo, no hay que jugar con los cálculos matemáticos de las leyes aerodinámicas. Hay que ser muy exacto para que el avión no caiga en la tierra. En las cosas materiales y matemáticas, el hombre moderno es muy exacto y muy exigente, porque no quiere subir en un avión que va a caer. Entonces, muy exacto. Pero en las cosas espirituales, el hombre moderno piensa, la verdad espiritual, si me va bien, si no me va, yo rechazo. Entonces, el catecismo me va bien también tolerar el error y aceptar el error por lado de mi próximo. Y tal vez un día yo voy a cambiar, yo voy a preferir otra cosa que la verdad católica, entre comillas. Es decir, que desde este momento hay una flojera en la mente. La mente no es más clara, es floja. Y con esta flojera, yo acepto para mí hoy la verdad católica, pero acepto igualmente el error por el lado de mi próximo. O, como he dicho,
Yo acepto la verdad, la dicha verdad católica hoy, pero mañana retengo la libertad de decir tal vez sí, tal vez no. Es decir, la verdad queda la verdad, 2 y 2 hacen 4, sí. Pero, siempre este pero en el modernismo, pero 2 y 2 pueden hacer 5, o 6. O 6 millones. Es decir, la verdad, desde ahora la verdad es elástica, no es más absoluta, es relativa a mis deseos, a mi próximo, qué sé yo. Es relativa tal vez al tiempo. Hoy creo, mañana no creo, porque hace lluvia. Y no me gusta más Dios cuando hace lluvia. Entonces no creo en días de lluvia. Es absolutamente elástico. Es decir, 2 y 2 hacen 4, pero no exclusivamente 4. Pueden hacer 5, pueden hacer lo demás. Mentes elásticas, mentes que se han hecho incapaces de la verdadera verdad, exclusiva, única y objetiva. Es decir, una verdad que está afuera de mi mente, independiente de mis deseos. Es lo que es la realidad. La verdad consiste en la correspondencia entre mi mente y la realidad afuera de mi mente. Si yo niego lo que es, no estoy en la verdad. Si afirmo lo que es afuera de mi mente, estoy en la verdad. Ahora bien, tendría que ser claro para cada católico que la verdad de nuestro Señor Jesucristo está absolutamente independiente de todos los hombres. Ha pasado por el hombre Jesucristo como hombre, pero Jesucristo insistió, lea el Evangelio de San Juan, insistió que todo lo que él decía o hacía había sido prescrito y mandado por su Padre en el cielo. Es decir, Jesucristo en cuanto hombre, él mismo recibió desde afuera de él la verdad que él transmitió a los apóstoles para que ellos también hasta el fin del mundo transmitan fielmente sin cambiar. Entonces, con la Revolución Francesa llega poco después, unos años después, el catolicismo liberal, es decir, un catolicismo que dice, yo creo en unum Deum, pero también no creo siempre, yo no creo siempre. Es loco, es una locura, no tiene nada que hacer con la fe católica. Nada. Es fundir, hacer fundir la fe católica. La fe se hace como un líquido viscoso, pero no es más la piedra, las verdades de la fe, que son los artículos de la fe, que son piedras, uno después del otro. Entonces, pero en el mundo, en el siglo XIX, la mente floja porque es muy cómodo. Si los mandamientos se hacen flojos, yo no tengo más que obedecer. Muy cómodo. Yo obedezco a los mandamientos que me gustan, pero a 2 o 3 que no me gustan, no tengo que obedecer porque hoy estoy libre. La adoración y el culto de la libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad. El hombre está liberándose de Dios. Y la más importante de las libertades es la libertad religiosa, porque puedo liberarme de mucho, pero si no me libero de Dios, estoy siempre, más o menos, entre comillas, encarcelado. La voluntad de Dios me encarcela como nada otro me encarcela. Entonces,
la libertad más importante para los liberales es la libertad religiosa. Llegamos al Concilio Vaticano II, que es su último documento sobre la libertad religiosa. Y este documento contiene uno de los errores más graves del concilio, no es el único error, pero el error que sugiere, que dice, el Estado tiene que no imponer una religión a los ciudadanos de este Estado. Tiene que dejar la libertad religiosa en el Estado. Dice también, el individuo tiene que buscar la verdad y tiene que someterse a la verdad. 2 y 2 hacen 4. Pero el Estado tiene que ser neutro en materia de religión. 2 y 2 hacen 5, en el mismo documento. ¿Por qué 2 y 2 hacen 5? Si el Estado no puede imponer la religión católica, porque el Estado no es otro que una colección de hombres, y cada uno de estos hombres tiene que reconocer la verdad del catolicismo. Entonces el Estado, en cuanto un adjunto de hombres, tiene también, los liberales tienen también que someterse a la verdad católica. Entre todas las religiones, solamente la religión católica es completamente verdadera. Entonces es la verdad, porque la verdad mezclada con error no es más la verdad, es una verdad solo parcial. La completa verdad se encuentra solo en el catolicismo. El catolicismo no del concilio, sino antes del concilio. Bien. Entonces, el Estado, cuando el Estado, todo Estado en el mundo, todo Estado, a un Estado con solo musulmanes o con solo hebreos, este Estado también tiene el deber en sí de someterse al catolicismo. Porque todos los hombres que componen este Estado, sea hebreos, sea musulmanes, sea protestantes, sea católicos, todos estos hombres en sí tienen que someterse. Por supuesto, si el Estado es compuesto solo de musulmanes, no sería por nada práctico. Que sería imposible que este Estado comprenda su deber católico, pero el deber católico subsiste. Según Vaticano II, no. Y si el Estado, que es un conjunto de hombres, muchos hombres, puede hacerse independiente de la verdad, ¿cómo es que el individuo, un único, no puede hacerse independiente de la verdad? Si 2 y 2 hacen 5, no hacen 4. Si hacen 4, no hacen 5. Pero la mente floja, en todos los casos, no solo aguanta, pero le gusta la flojera, la contradicción. La mente moderna es incapaz de comprender que no puede haber contradicción. Si hay contradicción entre dos afirmaciones, la una es verdadera y la otra es falsa, o las dos son falsas. Pero es imposible que las dos sean en el mismo tiempo verdaderas. Es el buen sentido. Pero el hombre moderno no quiere el buen sentido, rechaza el buen sentido. ¿Por qué? Porque el buen sentido es el sentido de la realidad. La realidad el buen sentido pertenece a la naturaleza del hombre. El hombre naturalmente tiene el buen sentido. Pero pues que el buen sentido pertenece a la naturaleza y que nuestra naturaleza humana viene de Dios, entonces, si yo hago la guerra a Dios, como lo hace el hombre moderno, si yo hago la guerra a Dios, hago la guerra a la naturaleza humana. Cuidado. Por eso el aborto, la igualdad absoluta entre varón y mujer, entre hombre y mujer que vemos hoy. Así una serie de negaciones
de lo que es real en el hombre. La aceptabilidad de la homosexualidad, otro ejemplo. Matrimonio de hombre con hombre y mujer, mujer. Locuras. Es buen sentido decir son locuras, pero el hombre moderno completamente aceptables. Porque estamos nosotros libres de la ley del supuesto Dios. Nos hemos liberado. Libertad, libertad, libertad. La Iglesia resistió y durante todo el siglo XIX resistió hasta el inicio del siglo XX. El inicio del siglo XX llegó el error del modernismo, que es, dijo San Pío X, la colección de todas las herejías, porque es la liberación de la mente de la realidad. Con este principio de liberar la mente de la realidad, el principio vale para liberar la mente de todos los artículos de fe. Entonces, y aquí el principio de la negación de toda la fe, la colección de todas las herejías. Cada herejía es compatible con el modernismo. Pío X suprimió con su grande encíclica Pascendi. Difícil a leer, difícil a comprender, pero vale la pena. Para comprender esta crisis no hay nada como Pascendi, de 1907. Con su acción de supresión, el serpiente se puso debajo de la tierra, pero continuó debajo, y con 50 años más tarde surgió triunfante en el Concilio Vaticano. Es decir, la flojera de la mente ganó las mentes de la gran mayoría de los obispos católicos. Desastre incomprensible, inconcebible, inimaginable, que los obispos católicos pierdan el sentido de la realidad. No solo la realidad sobrenatural, sino también la realidad natural. Pero es la realidad. Me acuerdo como Monsignor Lefebvre, cuando daba conferencias espirituales a los seminaristas en Suiza, hace 40 años, decía, c'est inconcebable, c'est inimaginable, es inconcebible, es inimaginable lo que está pasando, pero no por eso negó la realidad. Admitió que la gran mayoría de los jefes de la Iglesia habían perdido la testa. Se habían hecho estúpidos. Y esto continúa hasta hoy. Y el Papa ha puesto como prefecto de la congregación de la doctrina de la fe un hereje abierto, que niega que 1, 2, 3, 4 dogmas, sin problema, porque tiene la cabeza abierta, no más cerrada con la verdad contra el error, sino abierta a la verdad y al error. Y entonces Don Müller dice hoy, no soy hereje porque he cambiado. No pienso más lo que pensaba hace unos años. Entonces soy ortodoxo. Es inconcebible. Pero es así. Entonces el concilio es un desastre. Y sigue siendo un desastre. Este desastre se expande en toda la Iglesia. Y hubo casi solo la reacción de Monsignor Lefebvre, de Monsignor de Castelmayor y un cierto número de sacerdotes y de laicos. Y los laicos, en muchos casos, vieron más claro que los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si un sacerdote cae, muchos laicos caen con él. Si un laico cae, su familia tal vez, pero sí, tal vez no más. Entonces para el demonio vale mucho más hacer caer un sacerdote y cuanto más hacer caer un obispo. Entonces el demonio trabaja mucho más fuerte con los sacerdotes y obispos que con los laicos.
Esto no es una injuria para los laicos, es una injuria para los sacerdotes y obispos que se dejan engañar por el demonio. Tal vez el demonio ha más trabajado con ellos, pero es su responsabilidad y tienen siempre gracias accesibles de Dios que los alumbraría si quisieran, pero no quieren. No quieren ver la verdad, no buscan la verdad, no aman la verdad. Estos obispos y sacerdotes, y papas, y cardenales y papas, porque quieren placer al hombre moderno, quieren estar en unión con los modernos, no quieren alejarse de los hombres modernos. Pero hay que unirnos con Dios. Y si estamos solos con Dios, es más importante que estar unidos con todo el mundo. Es Dios que importa, no los hombres. Es Dios delante de quien vamos a perecer en nuestro juicio particular. Es Dios que nos juzgará según la manera en que hemos pasado nuestra vida tan breve. Entonces, ha habido una pequeña resistencia, pero es perfectamente lógico que cuando surgió esta resistencia, después de la caída de la Iglesia oficial en general, hubo muchos demonios desempleados y hubo solo una pequeña resistencia, la de Monseñor Castomar, de estos sacerdotes, de Monseñor Lefebvre y, en fin, de la Fraternidad de San Pío X. Entonces, hay muchos más demonios que están libres para tentar y engañar a los pocos católicos que se quedan fieles. Entonces, no sean sorprendidos, asombrados ustedes, si se encuentran bastante tentados y empujados por los pensamientos modernos, por la flojería moderna. Es tanto más cómodo, cuanto más fácil nadar con el corriente que nadar contra el corriente. Porque hoy el corriente de la flojería, el corriente de la comodidad, el corriente del liberalismo es muy fuerte. Mire cómo cada día el nivel de las costumbres está bajando y muchos que están en el mundo me dicen que está bajando siempre más rápido. ¿Dónde va a acabar este proceso, esta caída? We are in free fall, se dice en inglés. Es decir, no hay casi nada más que impide esta caída. Pero, de hecho, hay algo que impide la caída. Monseñor Lefebvre, con su fraternidad, sin ninguna duda, ha impedido que la Iglesia se haga mucho peor que lo que se ha hecho. Se ha hecho mal y siempre peor. Pero sin esta resistencia de la tradición, habría sido mucho más peor. Sigue que, si hoy la fraternidad, por tantos demonitos desempleados, está tentada y hay el peligro que la fraternidad también se una con la Roma apostática, con la Roma conciliar, porque quiere ser reconocida como católica por esta iglesia caída. Si la fraternidad se asocia, se une con los católicos caídos, hay que decir las cosas así como son. Los conciliares han caído, son caídos. Y si nosotros queremos asociarnos a los caídos, nosotros también nos pondremos en el nivel de la tierra, en el mar, el barro, sí. Nos pondremos en la sucería del error de elegir. Pero si los tradicionalistas se quedan firmes, los tradicionalistas que quedan claros y firmes, a pesar de todos nuestros pecados, somos todos pecadores, somos pobres criaturas. Pero
mis pecados no me impiden necesariamente de ver la verdad y de creer en la verdad. Y sí creo con claridad en la verdad católica, única, exclusiva, objetiva, exclusiva en particular de los errores liberales gravísimos del concilio. Si estos fieles quedan fieles, serán un obstáculo a la caída de la fraternidad. Hablo de la caída de la fraternidad, no digo que tendrá lugar. La fraternidad todavía no ha caído, pero existe este peligro, porque es claro que los jefes de la fraternidad han sido mucho tentados por la idea de asociarse, de unirse de nuevo con la Iglesia oficial. Entonces, queridos amigos, la confirmación hoy, para que unos de nosotros reciban el sacramento de la firmeza, y sobre todo la firmeza en la fe. Una firmeza humilde, porque Dios da su gracia a los humildes, resiste a los soberbios, dice la Escritura Sagrada. Entonces, palabra de Dios, es cierto, a Dios gusta la humildad. Pero cuando el hombre piensa que es alguien delante de Dios, no somos nada y nadie delante de Dios. Dios a Santa Clarita dice, tú eres ella que no eres. Yo soy el que es. Y es verdad, delante de Dios somos el más grande de nosotros, es como nada delante de Dios. Entonces, humildes, una resistencia humilde, pero clara, evidente, contra los errores del concilio. Hay que estudiar si no hemos comprendido los errores del concilio. Hay un excelente libro en portugués también, de un sacerdote alemán de la fraternidad, Catecismo de la crisis de la Iglesia, del padre Galdron, alemán. Así es excelente, muchos lo dicen. Resume los errores del concilio, resume todo lo necesario para la crisis de la Iglesia. Hay que leer y estudiar este catequesis para comprender, si ustedes no han leído. ¿Por qué? Porque los engaños del demonio son constantes y las caídas son constantes. En el Brasil hemos visto la caída, hay que decir las cosas así como son, la caída de Monseñor Rifan, que hace 20 años hablaba muy bien y escribía muy bien, pero sigue ahora el corriente y entonces no puede más resistir a la destrucción de la Iglesia y la corrupción del mundo entero. Es incapaz desde ahora, desde su caída, es incapaz de resistir. Nosotros, queridos amigos, con la gracia de Dios y nunca sin la gracia de Dios, resistimos todavía. Pueden suponerlo, pues que ustedes se encuentran aquí hoy. Pero estamos en peligro, cada uno de nosotros. Los obispos, los sacerdotes, cada uno. Quistat vidiat necadat, dice San Pablo. El que está en pie, que cuide de no caer, porque si está en pie todavía está bien, pero hasta la muerte hay el peligro, existe el peligro de caer. Entonces, la confirmación, recemos todos durante esta pequeña ceremonia, no es larga, recemos todos para los que serán confirmados, para que perseveren en la fe, y nosotros que hemos sido confirmados, acordémonos que en este sacramento que es permanente hasta la eternidad, que es permanente en mi alma, tengo una fuente de firmeza si quiero aprovechar de esta fuente de firmeza. El sacramento imprime como una estampa, un sello en el alma, y es una fuente permanente de fuerza en la fe
si lo quiero. Y para guardar la fe, queridos amigos, encomiendo cuantos sacerdotes y obispos han siempre encomendado sobre todo la oración del rosario. Y hoy no solo el terzo, sino todos los 15 misterios del rosario, cada día. El mundo está en una crisis increíble, política, financiera, amenaza de guerra, tercera guerra mundial. Podría estallar en cada momento en el Medio Oriente. Crisis financiera. Y tal vez la crisis financiera ha sido hecha para empujar, para obligar a hacer la tercera guerra mundial. Son criminales los que gobiernan el mundo. Por culpa de nosotros hombres, son criminales los que tienen el poder. Unos piensan en exterminar una gran parte de la humanidad, porque así como dicen, son demasiado numerosos los hombres en la tierra hoy. Entonces, contra este peligro del mundo entero y esta caída de la Iglesia, este peligro para la fraternidad, recen si ustedes pueden, y es mucho más fácil tal vez que ustedes lo piensen. Recen todos 15 misterios cada día. Tome un deceno, el rosario del dedo. Manejando el coche se puede fácilmente rezar con el dedo. Y entonces con el rosario recordamos a la Santísima Virgen, Madre de Dios, y el que vence todas las herejías, y que ella que vencerá también el modernismo y el neomodernismo, el conciliarismo y lo demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.